gusto saludarles. Y, híjole, este devocional del día de hoy es prestado. Esto viene de la reflexión de alguien más, pero la verdad es que me impactó tanto que no quiero dejárselos de compartir. Esta es una reflexión que Dios le dio a mi amiga Violeta Sámano, y la verdad, Violeta, me dio mucho gusto verte hoy en la mañana, y me dio mucho gusto ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Y bueno, dice nada más, y esto es cierto, hay mucha gente que no se acerca a Dios porque tiene miedo. Pero la pregunta es, no sabemos exactamente de qué es de lo que tiene miedo, y lo peor tantito es que no sabemos de lo que nos perdemos cuando el miedo no nos deja acercarnos. Porque fíjese nada más, tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, estaba yo viendo el jueves pasado, volaba yo de regreso de Bogotá para México, y venía viendo en el avión esta película de Éxodo, que para mi gusto no se alinea mucho, pero me gusta entender lo que muchas personas entienden cuando leen la palabra. Y yo decía, qué impresionante que un hombre como Moisés no le tuviera miedo a Dios. Y me gusta mucho como en esta película el que crea la película, el que tuvo la idea del concepto, pone a Dios como un niño, y dije, wow, o sea, sí es cierto, o sea, Dios en un principio se tiene que presentar con nosotros de una manera que nos dé confianza, porque cuando Dios se presentó delante del pueblo, fíjense nada más que es interesante esto, se presentó cuando el pueblo estaba al pie del monte Sinaí, y dice que se presentó como rayos, como relámpagos, como truenos, ¿sí? Y dice la Biblia que el pueblo tuvo miedo, y entonces fue cuando le dijo a Moisés, no, ¿sabes qué? Habla tú con Dios y luego nos platicas. Y esto tiene que ver, porque tenemos que entender lo que Dios entiende. Dice la Biblia que Dios no nos va a permitir pasar por pruebas más difíciles de las que podamos soportar. Entonces, cuando tenemos el entendimiento de esto, tenemos que entender que si Dios se presenta delante de nosotros como truenos, como relámpagos, como rayos, quiere decir que estamos preparados para ello, y sobre todo porque Dios necesita sacudirnos. Porque piensa esto, a mí me choca que llueva con truenos, relámpagos y rayos. ¿Y sabe por qué? Porque no duran. Son de esas tormentas que llegan, caen. A lo mejor antes sí, cuando era yo niño sí, pero ahora no. Y digo, es que no disfrutamos de la profundidad. Y luego tenemos que entender que Dios no viene a maltratarnos, Dios viene a transformarnos. Y entonces, fíjense esto, el pueblo de Israel tuvo miedo de encontrarse con el Dios de los rayos, de los relámpagos y de los truenos. Y entonces, cuando no se encontró con Dios, se perdió de la instrucción de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Lo primero que fueron a hacer, fueron y hicieron un ídolo a su medida, un becerro de oro que no hablaba, que no veía, que no tocaba y que no hacía nada, pero que los tenía todos contentos. Entonces tenían, ahora sí que tenían un ídolo, ¿sí?, que los atendía, pero el cual los llevaba directamente a la perdición. Y fíjense nada más, el Dios de los truenos, de los rayos y de los relámpagos, en amor vino y rescató al pueblo, y durante 40 años lo alimentó día tras día. Durante 40 años se presentó delante de ellos día tras día, les dio agua desde la piedra, y los, ahora sí que asombró a los vecinos, los hizo entender amados, hasta que cambiaron su corazón para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es uno, que pareciera a los ojos de muchos el Dios de los truenos, de los relámpagos, de los rayos, pero es un Dios paciente, amoroso, ciertamente celoso, y eso es importante destacarlo, pero no es un Dios arrebatado, ni es un Dios vengador, es un Dios justo. Entonces, yo creo que la parte más emocionante, y esto es con lo que me quedé de la reflexión de mi amiga Violeta, es, no debería
confrontación a la palabra. La palabra dice que Dios pretende redarguirnos, quiere decir, pretende pararnos cara a cara frente a la palabra para que tenga un efecto transformador en nosotros y que podamos reflejarnos en el espejo de Cristo y podamos ver todo lo que nos falta para comportarnos como Cristo. Hay mucha gente que dice, híjole, no quiero leer la Biblia o no quiero ir a la iglesia porque tengo miedo de encontrarme con el yo pecador o con el Dios de los imposibles. No importa, este es el momento de que el Dios del rayo, del trueno y del relámpago se encuentre contigo para mostrarte las cosas increíbles que va a hacer y sobre todo para ahorrarte 40 años de educación en el desierto. Dios tiene prisa, amados. Dios tiene mucha prisa, créanme. Tiene mucha prisa. Así que, por favor, amigos, gracias por el tiempo que me dan de escuchar estas palabras. Gracias por el espacio que me dan en sus agendas. Pero creo que este es el tiempo en el que deberíamos de dejar de hacer lo que estamos haciendo por medio minuto y decirle al Señor, Señor, si tú eres el Dios del trueno, del relámpago y del rayo, ¿sabes qué? No tengo miedo, tengo la confianza de que me voy a encontrar con el Dios amoroso, con el Dios paciente y con el Dios que me tiene una cita perfecta de acuerdo a mi capacidad y a mi medida. Nos vemos pronto, no dejen de comentarme lo que Dios les esté hablando. Y gracias a Violeta por compartirme esta reflexión que me ha hecho gran bien y espero que mucha gente se sienta beneficiada por este entendimiento santo. Nos vemos pronto. Hasta luego.